Hermanos, hoy vamos a continuar con nuestra segunda clase de neumatología. En esta oportunidad vamos a estudiar un tema fascinante y revelador que posiblemente sea para sus corazones de grande bendición. Así oramos. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, oramos, Señor, para pedirte que tú en este tiempo nos estés ayudando, abriendo nuestro entendimiento, Señor. Nos estés dando, Señor amado, la palabra justa que necesita nuestro corazón y que a través del conocimiento que adquiramos hoy podamos enseñar a otros y ser enriquecidos para enriquecer. Señor, que te conozcamos más de cerca. Espíritu Santo, queremos verte grande y poderoso como el Dios que eres, pero al mismo tiempo dulce, grácil como una paloma. Oh Dios de gracia y de bondad, revélate a nosotros y muéstranos un aspecto más de ti. Hoy nos acercamos reverentes para conocerte. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, vamos a estudiar en esta oportunidad la deidad del Espíritu Santo. Deidad significa divinidad o cualidad de Dios. Hemos dicho que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y se dice tercero no porque sea menos, sino porque en ese orden aparece en las designaciones de la bendición apostólica. Pero ya que es parte de la Trinidad, tiene que ser Dios, porque Dios son tres personas, pero el mismo Dios. Entonces, en esta clase lo que vamos a ver es si el Espíritu Santo es Dios, cuáles son las pruebas bíblicas que tenemos para afirmarlas. Entonces, prepare su corazón, que a continuación vamos a ver a detalle esto que el Espíritu Santo nos deja como su corazón abriéndose, revelándose a nosotros como el Dios eterno que es. Hermanos, vamos a ver cómo se corresponde esta enseñanza de la deidad del Espíritu Santo en ambos testamentos, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, Jeremías 31:33, que dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Miren, hermanos, acá dice que este pacto de dar la ley en la mente y de escribirla en el corazón y ser pueblo, que nosotros seamos el pueblo de Dios, esto es algo que lo dice ¿quién? Bueno, ahí lo he puesto subrayado. Esto dice Jehová. Muy bien, no se olviden. Ustedes, hermanos, tomen nota. Está en Jeremías 31:33. Entonces, ahora vamos a ir al Nuevo Testamento. Bien, teniendo presente lo que acabamos de ver en Jeremías, vamos a ver ahora en el libro de los Hebreos. Hay un pasaje paralelo y es sorprendente cómo el Señor tiene una forma de mostrar y de sincronizar la idea para mostrarnos la divinidad del Espíritu Santo. Observen, Hebreos 10, del 14 al 16 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Si ustedes recuerdan lo que veíamos en el pasaje anterior de Jeremías, dice Jehová que daría la ley en la mente y la escribiría en el corazón. Ahora lo vemos en Hebreo, que dice que la persona que ha dicho que pondría la ley en la mente y en el corazón es el Espíritu Santo. Si Jeremías dice que el que se encargaba de hacer eso es Jehová, y en Hebreos dice que es el Espíritu Santo,
no es posible que en la Biblia haya ningún error. No podemos decir o se equivocó Jeremías o se equivocó el autor de Hebreos, porque no es así, no se equivocaron, sino que el Espíritu Santo del que habla Hebreos es el mismo Jehová del que habla Jeremías. Como ven ustedes, este texto simplemente intercambia los nombres Espíritu Santo y también el Señor, como está aquí, por el nombre de Jehová, de Jeremías. ¿Por qué? Porque es intercambiable. Decir Jehová o decir Espíritu Santo es lo mismo, porque en todo caso estamos hablando de Dios. Jehová, Dios, el Señor, el Espíritu Santo, es lo mismo. Es el mismo Dios altísimo y eterno al que adoramos y servimos. Entonces pueden ver esta correspondencia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es intercambiable la idea. Lo mismo que se dice que hizo Jehová es lo mismo que se dice ahora en el Nuevo Testamento que hace el Espíritu Santo. Así que, hermanos, el Espíritu Santo y Jehová son la misma persona. Es Dios igualmente en el Antiguo que en el Nuevo Testamento. Gloria a Dios por eso. Bien, vamos a ver ahora que el Espíritu Santo es directamente llamado Dios. Se le llama Dios. Hay un pasaje que nos relata el libro de los Hechos, y Lucas, que es el autor de Hechos, nos escribe en Hechos 5, 3 y 4 lo siguiente. Dice, y Pedro dijo a Ananías, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Observen ustedes que está diciendo que ha mentido a Dios. Eso está claro, no ha mentido a los hombres, sino a Dios. Mintió a Dios. Pero si ustedes leen arriba, dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Luego dice, has mentido a Dios. Has mentido al Espíritu Santo equivale a decir que has mentido a Dios. En resumen, el Espíritu Santo y Dios es exactamente lo mismo. Aquí podemos darnos cuenta cómo con toda claridad el Espíritu Santo es llamado Dios. Si ustedes ven, Ananías y Zafira murieron instantáneamente cuando trataron de mentir al Espíritu Santo, lo tentaron, ¿verdad? Entonces, en realidad, pues, esta muerte no fue porque fueron a estafar a los padres de la iglesia, ellos no fueron enjuiciados por la justicia divina por haber robado parte del dinero, sino porque, hermanos, por mentir al Espíritu Santo, que es Dios, mentirle a Dios. Declararon una mentira contra el Espíritu Santo y lo que hicieron es engañar a Dios. Como Dios no puede ser burlado, hermanos, ellos recibieron la justa recompensa debida a su extravío. Entonces recordemos, el Espíritu Santo en Hechos, capítulo 5, versos 3 y 4, es algo clave. De repente usted conversa con personas que niegan la divinidad del Espíritu Santo. Esto es algo que puede hacerles pensar. Tome nota entonces, porque es bastante útil en el momento de la apologética. Hay otra parte donde se infiere claramente que el Espíritu Santo es Dios y es llamado Dios también en 1 Corintios 3:16. Miren, hermanos, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Qué está sucediendo aquí? En 1 Corintios 3:16 dice que somos templo de Dios. Miren, en aquel tiempo, para que se pueda comprender, habían muchos templos a diferentes tipos de dioses. Y en el templo de Zeus habían puesto adentro la estatua de Zeus, era su casa de Zeus, ¿no? En el templo de la diosa Diana había una estatua de la diosa. Y ahí vivía esa estatua. Bueno, ahí estaba ubicada, ¿no? Esa era la casa de Diana. Y así sucesivamente, porque el templo se consagraba a alguien, a alguna deidad que se suponía que vivía ahí, obviamente. Entonces, cuando nosotros somos, dice la Escritura en Corintios, que somos templo del Espíritu, ¿quién debe vivir dentro de ese templo? El Espíritu, ¿cierto? El Espíritu Santo. Y vamos a regresar entonces al versículo. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿Y quién vive en nosotros? Dios. Si somos templo de Dios, el que vive en el templo es Dios. Pero acá dice, el Espíritu de Dios es el que mora en vosotros. Entonces, si el que mora en nosotros es Dios y el que mora en nosotros es el Espíritu Santo, es porque el Espíritu Santo es Dios. Esto es bastante claro desde el punto de vista lógico, ¿no? Somos templo de Dios porque el Espíritu de Dios mora en nosotros.
Porque es lo mismo. Dios, Espíritu Santo, es lo mismo. Porque el Espíritu Santo, una vez más, insisto, es Dios. Esto justamente es lo que estamos estudiando, la divinidad o deidad del Espíritu Santo. En 2 Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Qué bonito, hermanos. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Aquí estamos viendo que al Espíritu Santo se le llama Señor. El Señor es el Espíritu. Él es el Señor y también es el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, también es Señor, también es el Kyrios, también es el Dios poderoso. Si nosotros decimos que Dios es el Señor y que Jesucristo es el Señor y el Espíritu Santo es el Señor, es porque son dioses, es Dios, mejor dicho. Son tres manifestaciones, tres personas distintas que conforman una misma persona divina. El Espíritu Santo es Dios, tan Dios como lo es Jesucristo y tan Dios como lo es el Padre. Por eso, si decimos el Señor y nos referimos a Dios, cuando hablamos del Espíritu Santo, Él también es el Señor, porque Él también es Dios. Amén. Vamos a ver ahora algunos atributos divinos, por si por ahí no les ha quedado muy claro de repente. Vamos a esclarecer en esta oportunidad viendo algunos atributos divinos. Ustedes saben que para ser considerado Dios, para que nosotros pensemos en un concepto de Dios, tiene que haber varias características, ¿no? Cuando vienen esos falsos cristos y salen en la televisión y dicen yo soy Jesús, etcétera, entonces cuando ellos se presentan, la gente les cuestiona mucho, ¿no? O sea, tú eres Dios, a ver, y le dicen, ¿no? A ver, haz un milagro, muestra tu poder, porque para ser Dios tiene que cumplir con varias características. Por ejemplo, ser eterno, ser todopoderoso, etcétera, etcétera. Y estos atributos tienen que estar presentes en cualquiera que se diga Dios. Y si llegara a tener alguno de esos, entonces sería Dios. En realidad, hermanos, ahora que estamos haciendo nuestro estudio del Espíritu Santo, vamos a constatar a la luz de estos atributos divinos que el Espíritu Santo, sin lugar a dudas, sin sombra de duda, es una persona divina. Primer atributo divino que encontramos en el Espíritu Santo es la omnipotencia. Dios lo puede todo. No hay nada imposible para Dios, ¿cierto? Si hay un Dios que no pueda todo, como por ejemplo los falsos dioses en África, por ejemplo, ellos adoran a diferentes deidades. Tienen, por ejemplo, a un Dios especializado de la guerra, solamente para la guerra. Y cuando van a pelear, ahí tienen su Dios, pero no puede todo. Entonces ese Dios no es Dios, no es un Dios real, no es realmente un Dios, es un demonio, nada más. Hay dioses, por ejemplo, dioses que se encargan de la salud y que los invocan para sanidad, los santeros, brujos, ¿no? Dicen, ahí está ciertas deidades o divinidades. Y llaman así a esos dioses especializados en salud, pero ellos no saben de guerra. Otros dioses que solamente son dioses especializados en el amor. ¿Saben? Estos tampoco son dioses porque no lo pueden todo, ninguno de ellos. Cuando yo he servido en Cuba he visto los santeros. Los santeros tienen muchos collares. Yo los veía con tantos collares y es llamativo ver tantos collares con cuentas de múltiples colores. Pero me dijeron que esos collares no eran decorativos y supe que cada uno de esos collares era un amuleto, un fetiche. Estos collares estaban consagrados a uno de esos supuestos dioses. Y decían que su dios, por ejemplo, Yemayá, Changó, Siete Rayos, Obatalá, Oshun, etc., son muchísimos que tienen, eso es un panteísmo total. Entonces, cada uno de sus dioses tiene una habilidad. Uno es para su sanidad, otro es para el amor, otro para evitar los robos, otro es para sus negocios, para prosperidad y así. Entonces una persona puede tener 10, 20 collares, hermanos. Recuerdo que yo estaba en un bus, en Cuba les llaman las guaguas,
y estaba en la guagua y un hermano cubano estaba ahí, me estaba guiando para llegar a una zona donde hay internet, porque no hay internet en toda Cuba, lamentablemente son pocas áreas. Y entonces cuando nosotros estábamos en el bus, él me mostró una mujer que tenía todos sus collares, era bruja, ¿no? Allá hay muchísima brujería. Y entonces esta bruja iba sentada con una gran cantidad de collares. Y él dijo, qué suertudos somos nosotros, que no necesitamos ni un solo collar. Con el Dios que tenemos, tan poderoso, no necesitamos ni un solo collar. Y me di cuenta, y le dije, cierto, hermano, porque si a esta mujer se le pierde un collar, de repente ya no tiene quien cuide su salud. O de repente, según el collar que se le perdió, se le afecta en otra área. Y, y nos miramos con este hermano y nos reímos mucho porque nos reímos de alegría, ¿no? No nos burlamos de la pobre mujer, pero nos reímos de gozo, de saber qué bueno es Dios, ¿no? A esa mujer le pueden robar sus collares llenos de demonios, o se pueden romper, se pueden caer, se pueden perder, en fin, se pueden deteriorar de cualquier manera. En cambio, nuestro Dios es omnipotente. Muy bien. Si Dios es omnipotente y el Espíritu Santo es Dios, como estamos diciendo y afirmando en este estudio, vamos a tener que ver la prueba de que el Espíritu Santo es Dios, pero desde la Biblia. Vamos a probarlo desde la Biblia. Y con la Biblia en mano vemos entonces ahora Lucas 1:35. Dice este pasaje, cuando el ángel Gabriel se presenta a María para la anunciación del nacimiento del Mesías, dice lo siguiente, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vean, hermanos, qué maravilloso. El ángel está diciéndole que el ser que iba a nacer en María, María decía, ¿cómo voy a tener un bebé? No, no hay ningún hombre en mi vida. Obviamente José, pero José todavía pues no se había llegado a ella, no tenían intimidad, no tenían vida de matrimonio, ¿no? Entonces, ella se preocupa y el ángel le quita toda duda, le dice, el Espíritu Santo lo va a hacer. Él va a venir sobre ti. Y le dice, el poder del Altísimo, refiriéndose al poder del Espíritu Santo, al que llama Altísimo aquí, dice, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. Bien, entonces en esta parte, hermanos, nosotros podemos darnos cuenta, era imposible. ¿Es acaso posible que alguien tenga un bebé sin que haya un padre? ¿Es acaso posible que una mujer siendo estéril, por ejemplo, tenga un bebé? Es imposible. Imposible, es estéril, imposible. Pero sin embargo, hermanos, para Dios no hay nada imposible y Dios hace milagros tremendos. Yo le cuento, hermanos, tengo unos amigos que son misioneros. Ella fue diagnosticada como estéril. Él también, los dos, esposo y esposa, eran estériles. Y entonces se casaron y estaban resignados a que nunca iban a tener hijos y dijeron, bueno, tal vez en un futuro adoptemos, pero bueno, al fin de cuentas nadie se va a sentir mal si no tiene bebés porque ya pues así les había tocado a los dos su destino. Sin embargo, hermanos, yo conozco a su hija. Pese a todos los diagnósticos de todos los médicos que los vieron a ambos, hermanos, ellos era imposible que tengan bebés, pero Dios es tan poderoso que les ha dado su hijo, su bebé. He visto, hermanos, gente siendo ministrados, hermanos. Yo fui a Cuba y recuerdo que me presentaron a una mujer y me dijeron, bueno, ella ya tiene ya más de 7 años y no ha podido quedar embarazada. El esposo era estéril y, bueno, a pesar de todos los tratamientos que por años habían intentado en uno y otro médico, no pasaba nada. Y oramos, hermanos. Yo recuerdo haber regresado a Cuba 2 años después y me dijeron, 9 meses después de aquella vez que oraste, nació esta bebé. Y ellos me dijeron, sabemos que Dios escuchó tu oración. Saben, hermano, no es porque yo haya orado,
Pero es que el Espíritu de Dios es poderoso y como hizo milagros en María, puede y hace todavía milagros hoy en día. ¿Cuántos milagros? He visto muchos hermanos, muchos casos, como el Espíritu Santo crea vida donde no lo hay. Es el Espíritu de Dios. Hermanos, fue el Espíritu Santo que hace nacer a María y en este caso no había ni siquiera participación de un varón. Porque en estos dos milagros que les acabo de contar eran una pareja de esposos, pero una mujer que solita tenga un hijo sin participación de un hombre, es imposible, materialmente imposible. Nunca un óvulo no fecundado puede dar a luz un hijo, pero el Espíritu Santo lo puede todo porque es omnipotente. Aún ese imposible, para Dios es posible, porque para Dios todo es posible y el Espíritu Santo es Dios, por eso hizo lo que hizo y el Mesías vino al mundo sin participación humana, sino solamente divina. Gloria a Dios, el poderoso Dios en el que creemos. Aleluya. El Espíritu Santo también tiene otro atributo divino importantísimo, que es la omnisciencia. Omni significa todo y ciencia es conocimiento. Es decir, que el Espíritu Santo conoce todo, lo sabe todo lo conoce. Observen, 1 de Corintios capítulo 2, verso 10 dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¡Wow! Todo lo sabe, hasta las profundidades de Dios donde nosotros nos quedamos pensando y decimos, oh, no sé si a usted les ha pasado, ¿no? Pero yo a veces me pongo a meditar y digo, Señor, algún día entenderé esto. De repente cuando esté en el cielo tú me cuentes, pero ahora no entiendo nada. Porque hay muchas cosas que están fuera de nuestro conocimiento, sobre todo en las profundidades de Dios, ¿no? Oh, profundidad de las riquezas del conocimiento y de la sabiduría de Dios. Cuán insondables son tus obras, decía el apóstol Pablo, maravillado del conocimiento de Dios. Y realmente es asombroso, hermanos, cómo el Señor es tan poderoso que todo lo sabe. También, hermanos, esto se dice del Espíritu Santo, que todo lo conoce, que todo lo escudriña, lo sabe todo. Lo sabe todo, hasta lo más íntimo de tus pensamientos, todo lo sabe. Hasta aquellas cosas que no quisiéramos que sepa, Él lo sabe todo. Oh Señor. Libro de Lucas, capítulo 2. En los versículos del 25 al 32 dice, He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre, maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Hermanos, en este pasaje podemos darnos cuenta cómo el Espíritu Santo que estaba sobre este sabio varón, ¿verdad? Sabio porque temía a Dios, un hombre justo y piadoso, Simeón. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado algo, le había mostrado algo. Revelar es quitar el velo, mostrar algo oculto. ¿Y qué le había mostrado? No te vas a morir si hasta primero tus ojos van a ver el Mesías. Luego morirás. Y cuando él ve a aquel bebé, ¿cómo lo supo, hermanos? De hecho, ni siquiera cuando llevaron a Jesús para la ceremonia de la circuncisión, él no estaba en el templo. ¿Cómo supo dónde estaba Jesús para llegar en ese mismo tiempo, en ese mismo momento y en esa misma hora? Fue porque el Espíritu Santo lo movió y le dijo, vámonos, y lo llevó al templo, porque él había recibido la promesa.
¿Cómo supo que antes de morir iba a ver al Mesías? Porque el Espíritu Santo, que lo sabe todo, que conoce el pasado, el presente y el futuro y conoce la eternidad, Él le había dicho, antes que mueras, tú lo vas a ver. Y durante el tiempo que Jesús ya estuvo en la tierra, le habló a Simeón y le dijo a Simeón, vámonos al templo, ahí está aquel al que tú esperas. Y así fue, hermanos. Definitivamente queda claro de que el Espíritu Santo es omnisciente y lo conoce todo, y todo lo puede. Es omnipresente. Vean ustedes, ya tenemos dos atributos divinos del Espíritu Santo. Veamos uno más. Este es el atributo divino de la omnipresencia. Hermanos, el Salmo 139, 7, 10 es clarísimo para hablar de la omnipresencia del Espíritu Santo. Dice, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá a tu diestra. Qué tremendo lo que el salmista escribe, inspirado por el mismo Espíritu Santo, es, tu Espíritu está en todas partes. En el cielo, en el Seol, no importa dónde me vaya, hasta los confines de la tierra, ahí estás, donde quiera que vayas, ahí me asirá tu diestra. Hermanos, uno de los astronautas que llegaron a la Luna, no recuerdo ahora el nombre, pero él daba su testimonio, porque él había sido educado en un hogar cristiano y conocía las escrituras. Y él dice que había subido pues ya a la nave espacial, y cuando ellos empiezan su vuelo fuera de la órbita de la Tierra, ya están fuera de la Tierra, dice que él, estando en la Luna, mira nuestro planeta y le habla el Espíritu Santo, le habló y le hizo ver, hermanos, le trajo a memoria un versículo, ¿no? Un versículo bíblico eh, que decía que la tierra descansa sobre el vacío. Y eso está en el libro de Job. Habla del círculo de la tierra. Habla, hermanos, habla de que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Cuando el Espíritu Santo le trae a memoria y le habla esos versículos, él estaba en la luna, hermanos, en la luna, en el satélite de la Tierra, llamado la luna, no estar perdido. Bueno, actualmente cuando alguien dice estar en la luna se refiere a estar, bueno, fuera de entendimiento, pero en esta razón, sí, hermanos, estaba ya fuera de la órbita de la Tierra, y sin embargo el Espíritu Santo habló a su corazón y le trajo palabra. Este astronauta ha visitado muchas iglesias y da conferencias. Usted puede buscar en internet y seguramente va a encontrar, ¿no?, el testimonio de este astronauta. Entonces, hermanos, ¿verdad? Aunque estemos nadando en el agua, aunque estemos escalando una montaña, trepando un árbol, acurrucado en tu cama, donde quiera que estés, ahí el Espíritu Santo está presente. Claro, puede estar presente también como enemigo, porque si tú te metes a una discoteca y te vas a un lugar de pecado o cualquier tipo de estos, entonces el Espíritu Santo está ahí porque es omnipresente, pero te está viendo, no te está respaldando, está viéndote y no te convendría que eso suceda realmente. Pero ahí está, el Señor conoce el secreto, Él está en lo secreto. De hecho, no hay nada secreto para el Espíritu Santo. Él está en todas partes. Yo escuché el testimonio de un hechicero cubano y él dice que había llegado pues a las profundidades de Satanás. Él le llamaba padre al diablo, y en cierta ocasión, dice él había crecido pues en un ambiente de brujos y hechiceros. Su padre, su familia eran practicantes de la hechicería. Entonces dice, en cierta ocasión él necesitaba contactarse con Satanás porque tenía preguntas que hacerle, y lo empieza a llamar, padre, padre. Y él dijo lo siguiente, ¿no? Yo me pasé horas llamando a Satanás, dice, él le llamé desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana llamando a Satanás. Y él dijo lo siguiente, la explicación que dio fue la siguiente, dijo, es que el diablo no puede estar en varios lugares al mismo tiempo, él no es omnipresente. Su poder es limitado. Su conocimiento puede ser grande, pero es limitado. Puede tener más poder que nosotros, pero no es omnipotente. Y conoce más que nosotros, pero no es omnisciente.
ni tampoco puede estar en distintos lugares al mismo tiempo. Él no es omnipresente. Así que gloria a Dios, porque el Espíritu Santo sí es omnipresente. Y tú puedes estar invocando su presencia aquí y de repente cantando, ven, Espíritu Santo, ven. Y viene a ti, y al mismo tiempo en la China alguien llama y le dice, ven Espíritu Santo, y está ahí junto con el chinito, y alguien en España también lo invoca y el Espíritu Santo está con él en España. Así que hermanos, el Espíritu Santo está en todas partes y todos podemos acudir a él, porque él es omnipresente. Aún si tú llegas a ser astronauta y vas a la luna, gloria a Dios, contigo estará el Espíritu de Dios. Aleluya. El Espíritu Santo posee también atributos divinos. Hermanos, el Espíritu Santo, entre los atributos divinos, ya vimos 3. Ahora vamos a ver uno más. El cuarto es la eternidad o sempiternidad. Es lo mismo decir eterno que sempiterno. Bien, en el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 14, dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Bien, vamos a concentrarnos en este punto. Aquí hay un acápite que dice que el Espíritu es como, lea desde el inicio conmigo, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu, ¿qué? Eterno, Espíritu eterno. Aquí dice que el Espíritu Santo es eterno. ¿Quién es eterno? Jesús dice, yo soy alfa y omega, principio y fin. Ok, Jesús. Por eso Jesús es Dios, porque Él es eterno, el Padre es eterno, y el Espíritu Santo también es eterno, porque Él es Dios. No hay nadie que sea eterno fuera de Dios. Hermanos, el mismo demonio, Satanás, no es eterno, él fue creado. La Biblia dice, los primores de tus arpas y tus tamboriles fueron preparados para ti desde el día de tu creación. Recuerden, fue creado, no es alfa, ¿no? Él no estuvo desde la eternidad y hasta la eternidad. Fue un día que él inició, principió su existencia. Dios, sin embargo, nadie lo ha creado. Dios es eterno. Y el Espíritu Santo, como es Dios, es eterno. Y como ya vimos, es omnipotente y es omnisciente. Y el Espíritu Santo es Dios, tiene los atributos divinos. Otro atributo divino importantísimo de nuestro Señor es el amor. El Evangelio de Juan, la epístola juanina, dice que Dios es amor. Juan lo remarca, Dios es amor. Observen ustedes ahora también que el Espíritu Santo también, hermanos, también es Dios de amor. Romanos 15:30 dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Él va a hacer que nosotros nos amemos. Él es amor, hay amor en Él. Amén. Entonces, este es otro atributo divino. Gloria a Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y, hermanos, otro atributo que es parte de las perfecciones única y expresamente de Dios es la santidad. No hay ninguna criatura que tenga ninguno de los atributos que hasta aquí hemos estudiado. Tú puedes decir, yo siento amor por mi Padre, pero tú no eres amor. Tu esencia no es amor. Además del amor en ti, hay otras cosas, ¿no? Que no todas son buenas. Entonces, el Espíritu Santo es amor, Dios es amor. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es omnisciente. El Espíritu Santo es eterno. El Espíritu Santo es omnipresente. Entonces, hemos visto las perfecciones del Espíritu Santo como deidad que es, como Dios que Él es. Pero hay otro atributo divino también aquí, que es la santidad. Hermanos, pueden haber personas, y nosotros, por ejemplo, somos santos, porque hemos sido santificados por la sangre del Señor Jesucristo. Sin embargo, hermanos, esta santidad de la que habla este pasaje es distinta, porque la santidad perfecta del Espíritu Santo no es una santidad que le ha sido imputada como a nosotros. Es decir, si tú y yo somos santos, es porque a ti te perdonaron pecados y por eso fuiste santificado y lavado. Igual yo, a mí se me perdonaron un montón de pecados y ya fui lavada y ahora ya soy santificada y somos santos del Señor Jesús.
Pero hermanos, no es porque seamos santos por nosotros mismos. Santo que nunca pecó, que su naturaleza es santa, que jamás tiene pecado. Solo Dios. Solo Dios. Santo, santo, santo. Hermanos, ni aún, hermanos, no existen ni aún ángeles que tengan esta perfección al nivel extremo. Los mismos ángeles miran a Dios y le cantan santo, santo, santo 3 veces, que significa la plenitud de la santidad. Santo, santo, santo es el Señor, nuestro Dios. Hermanos, y el Espíritu Santo es santo. Por eso mismo lo llamamos así. Es una de las características más obvias, más comunes, comúnmente conocidas, es su santidad. Dice la Biblia, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Lo llama santo, Espíritu Santo. Donde quiera que lo halle, prácticamente en la mayoría de las partes donde se hace referencia a él es llamado Espíritu Santo, porque es pues su atributo, su característica, rasgo distintivo, la santidad. También el Espíritu Santo realiza obras que solo Dios ha hecho. Hasta aquí hemos visto ya atributos divinos. Vamos a ver las obras. Hay cosas, hermanos, que solo Dios puede hacer, ¿no? Solo Dios. Ya no está en manos ni de los ángeles, ya no está en manos ni mucho menos de los demonios, ni de ninguna persona. Solo Dios puede hacer determinadas cosas. Por ejemplo, creación. El diablo no es creador, hermanos. Aun cuando el diablo dice, engaña a sus seguidores que él es el que ha creado las cosas, es mentira. El diablo no crea nada. Ustedes, si es que pueden escuchar los testimonios de la gente que ha salido de la hechicería, dicen, no, el diablo no crea nada. El diablo, por ejemplo, puede transformar, ¿no? Eso sí, son milagros satánicos que transforman. Y de repente los brujos que han llegado hasta la perfección de sus conocimientos satánicos y a precio muy alto, que es el precio de su propia alma, ellos pueden poner una enfermedad en alguien, pero lógicamente no crean la enfermedad. El virus ya está hecho, la bacteria ya está hecha, el mal está hecho. Los demonios simplemente modifican el funcionamiento normal del cuerpo para poner enfermedades, pero no crean un virus, ellos no crean nada. Entonces, Dios es el que crea de la nada. Y vamos a ver si el Espíritu Santo es creador o no. Vean ustedes en Génesis 1, del 1 al 2, dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo está moviéndose, hermanos, y no es simplemente que está sobre la faz de las aguas como los tablistas haciendo surf, haciendo su deporte ahí sobre el agua, disfrutando, nadando. No, el Espíritu Santo está creando. Juntamente con el Padre y con el Hijo, la labor creativa de Dios incluye a la persona del Espíritu Santo. Más claramente aún lo hallamos en Salmo 104. En el Salmo 104:30, el salmista dice, envías tu espíritu, refiriéndose a las criaturas, ¿no? Los seres creados, dice, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Acá dice que el Señor crea la hierba, los animales, las criaturas. Dice, pero ¿cómo lo hace Dios? Envía su espíritu y son creados. ¿Quién está creando los nuevos seres, los nuevos animalitos, los nuevos conejitos y hierbas? Es el Espíritu Santo. Y nuevamente Job ratifica esto en Job 33:4 cuando dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Quién nos ha creado a nosotros? Fue el Espíritu Santo. De una manera distinta a la forma en que creó a Jesús en el vientre de María, ¿verdad? Usó el esperma de nuestros padres, en este caso particular sí. Y entonces aquí, pero fue el Espíritu Santo que entretejió nuestro embrión, que fue dándole crecimiento a nuestro feto. Cuando éramos un fetito pequeñito, Él nos hizo. El soplo del Omnipotente nos dio vida. Soplo significa ruaj, ruaj, R-U-A-H. El ruaj en hebreo significa aliento, soplo.
Y sí, y esto también se traduce como el Espíritu. Y cuando hablamos del Ruaj del Señor, por supuesto es el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo me dio vida. Aquí ustedes posiblemente ya han visto en su curso de hermenéutica los paralelismos sinónimos. Este es un paralelismo sinónimo. El Espíritu Santo me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Está diciendo lo mismo, que el Espíritu Santo pues es el que le ha hecho, que le ha dado vida, lo ha vivificado. Entonces vemos sin duda alguna que el Espíritu Santo participa en la obra de creación, cosa que no puede hacer nada ni nadie, sino solamente Dios. Entonces concluimos que el Espíritu Santo es Dios. Aleluya. También tenemos otra obra de Dios que solamente Dios sabe hacer y es regenerar. Regenerar significa cambiar la genética. En este caso específico de la creación en general, el Señor no está haciendo necesariamente manipulaciones genéticas, pero es una regenie, significa hacer de nuevo o cambiar, una modificación drástica. Entonces, ¿de qué habla aquí? Vamos a ver, hermanos, un pasaje que está en Juan capítulo 3, en los versículos 3 y del 5 al 8. Acá vemos a Jesús en un diálogo con Nicodemo. Le dice Jesús, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Bien, aquí el fariseo Nicodemo le está cuestionando a Jesús, quiere saber cómo poder entrar al cielo. Y Jesús le dice, pues tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo voy a cambiar mi genética? ¿Verdad? ¿Cómo voy a nacer de nuevo? Más aún, mírame, soy grande, no me puedo meter de nuevo el vientre de mi mamá, nacer, es algo absurdo. Pero el Señor le dice, no estoy hablando de eso, hablo de un nacer de nuevo, de una genética espiritual. Ese cambio, esa transformación en el ser interior, es esa regeneración, una obra que solamente Dios puede hacer. Mucha gente, hermanos, por ejemplo, va a los penales, a las cárceles o hace algún tipo de terapias y de alguna manera les ayuda a mejorar o mejor dicho, a suprimir ciertas conductas negativas. Pero realmente eso no significa que haya quitado, ¿no? Una cosa es, por ejemplo, controlarse en el consumo del alcohol y otra cosa es ya no tener deseo por beber alcohol. Yo he escuchado testimonios de personas que han sido regeneradas por el Espíritu Santo de Dios, que antes eran adictos a las drogas y eran bebedores y alcohólicos y dicen, ahora no lo puedo ni oler, no lo soporto, me da asco. Y efectivamente, o sea, no es que ellos ya no lo tomen porque hacen un esfuerzo de no tomarlo, sino que simplemente ni siquiera les da ganas de probarlo. ¿Cómo fue todo eso? ¿Cómo se operó ese cambio? Ah, bueno, ese cambio lo hizo el que todo lo puede, el Espíritu de Dios que es capaz de regenerar, que es capaz de darnos una nueva genética espiritual y que hace de nosotros nuevas criaturas, que si antes éramos cualquier cosa que fuésemos, haya sido muy mala, el Señor puede hacernos nuevas criaturas totalmente hechos nuevos. Gloria a Dios, gloria al Señor. También hay una obra que solo Dios puede hacer, la resurrección. Hermanos, muchas personas pueden fingir una muerte y fingir que resucitan, pero realmente una resurrección solamente Dios puede hacerlo. El Dalai Lama es un hombre que es un gurú famoso, ¿no? En la India y bueno, se lo reconocen pues mundialmente como una persona de gran influencia. El Dalai Lama, hermanos, es un hombre que opera bajo la influencia de muchísimos demonios poderosos y a consecuencia de esa influencia demoníaca, pues él ha podido efectuar milagros increíbles, ¿no? Como caminar sobre el agua, convertir agua en vino, etcétera. Y él ha tenido la osadía de decir públicamente, ¿no? Dígame qué milagro hizo Jesús que yo no pueda hacer. Un pastor dice que él ha escrito, le ha hecho Dalai, para que yo vea, ¿no? Para que yo vea y crea en usted que es capaz de hacer los mismos milagros de Jesús. Dígame, por favor, cuándo se va a morir usted y qué fecha va a resucitar.
Lógicamente el Dalai Lama nunca va a responder eso, no ha respondido ni lo hará, porque el único que tiene poder para resucitar un cuerpo muerto es el Espíritu Santo. Gente que ha mentido sobre su resurrección hay muchas, ¿no? Ezequiel Ataucusi Gamonal, fundador de uno de los partidos políticos que hay en el Perú, dijo, ¿no? Cuando yo muera, no se preocupen, yo al tercer día voy a resucitar. Y los seguidores de este hombre, ¿no? Que no solamente es partido político, sino una religión, hermanos, los seguidores estuvieron velándolo, se negaron a sepultarlo, lo tuvieron el cadáver un mes sin sepultar, esperando que cualquier rato resucite. Cuando por fin ya se dieron cuenta que no iba a resucitar, ya lo enterraron. Es triste, hermanos. La gente miente. Solo Dios puede hacer este milagro de la resurrección. Y el Espíritu Santo lo hace porque es Dios. Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vean ustedes, resucitó a Jesús y te va a resucitar a ti y me va a resucitar a mí. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso es el Señor al que servimos. Otra obra que solamente Dios puede hacer es transformarnos, transformar las vidas. Gente que antes eran personas dados a su carnalidad, que son mundanos, fornicarios, etcétera. ¿Cómo pueden venir a Jesús? ¿Cómo pueden simplemente, hermanos, en un encuentro con el Espíritu Santo y dejar atrás esa vida de pecado? Son transformados, morir a las obras de la carne. Realmente no es fácil. Y aún en la propia iglesia hay personas que aún están batallando con su cuerpo de pecado. Pero el Espíritu Santo puede transformarnos. Dice la Biblia, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que el Espíritu Santo es capaz de hacer morir las obras de la carne. ¿Cuáles son? Manifiestas son las obras de la carne, hermanos. Ira, gritería, maledicencias, en fin, toda esa lista que está en el libro de Gálatas, usted puede ir y si gusta, venga, vamos a verlo juntos acá en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 24. Dice lo siguiente. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, aquí están, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hermanos, ¿quién es el que nos ayuda a crucificar la carne, a hacer morir las obras de la carne? Es el Espíritu Santo. Es Él. Es el Espíritu Santo el que va a operar en esa transformación. Ustedes han visto, ya somos cristianos, ya somos nacidos de nuevo, vamos a suponer, hay personas, ¿verdad?, que se convierten, vienen a los pies de Cristo, están ahí, pero han venido de un trasfondo del chisme, les gusta chismear, es su pecado. Están en la iglesia y todavía son cristianos pues carnales, ¿no? Todavía están chismoseando. ¿Han sido regenerados? Sí, han nacido, ahora son hijos de Dios, pero todavía están batallando. ¿Quién va a ayudarles en esa batalla para poder dejar el chisme? El Espíritu Santo, mis hermanos. El Espíritu Santo nos va a ayudar a hacer morir todas nuestras griterías, iras, maledicencias, idolatrías, etcétera, etcétera. Como ven ustedes, hermanos, entonces el Espíritu Santo regenera y transforma a la persona que en él confía. Otra obra que solo Dios puede hacer y que la hace el Espíritu Santo porque es Dios, es la salvación. Veamos.
Primera de Corintios 6:11 dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por el Espíritu de nuestro Dios, hermanos, hemos sido santificados, justificados, salvados, lavados. El Señor, el Espíritu Santo nos salva. ¿Quién puede darle salvación al hombre? El hombre puede intentar el camino de las buenas obras, puede intentar hacer muchas cosas, hermano, pero no hay nada humanamente, aunque se latigue, se flagele, se tire arrampando, se desangre, lo que sea, no va a obtener salvación así. Nosotros no podemos salvar a nadie. Hermanos, tú puedes que prediques bien y que seas un evangelista y la gente se convierte, pero tú no has salvado a nadie. Ellos fueron salvos por la acción del Espíritu Santo. Eso solo lo hace el Espíritu Santo, bueno, Dios. De hecho, entonces, no podemos decir o pretender, hermanos, que el diablo o una persona, por muy buen orador que sea, nadie puede salvar, solo Dios. Y si Dios, el Espíritu Santo, salva, es porque es Dios. Y lo es, amén, Él salva. Bien, vamos a ver a continuación lo que corresponde al tema acerca de la soberanía de Dios. El Espíritu Santo ejerce la soberanía de Dios. Dice Primera de Corintios 12:11. Primera de Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere, soberano. ¿Sabe qué significa ser soberano? Soberano significa que no tiene que pedirle permiso a nadie, ni tiene que darle cuentas a nadie. Usted ha escuchado de repente cuando las mamás se molestan y le dicen a sus hijos, tú quieres hacer lo que te da tu soberana gana, tu soberana voluntad. Soberanía significa no aceptar que otra persona le imponga nada. Hermanos, hasta los presidentes en las repúblicas o los reyes, hay ahora, hermanos, leyes que están sobre ellos. Si el presidente de la república robó, a la cárcel. Así es, hermanos. Hay leyes que están encima de ellos, no son soberanos. Por más que él diga, bueno, quiero que lo maten a este, no puede dictar pena de muerte, no puede, porque hay una ley sobre él. Los reyes tampoco, en España o en Inglaterra. Quien es realmente soberano y al que nadie le puede decir haz o deja de hacer, es Dios. Porque hasta el diablo, hermanos, cuando el diablo quiere atacarte y quiere acabar y matarte y quiere destruirte, el Espíritu Santo le dice, no los toques. Porque Él es soberano. Él sí puede decirle al diablo, no lo hagas. Yo he escuchado, hermanos, testimonios. Recuerdo el caso de una mujer que habían pedido a un brujo que la maten. Y el brujo, pues, hizo todo lo que el diablo le había enseñado para poder acabar con la mujer. Y finalmente, pues, la mujer no le dio nada. Por todas las hechicerías, derramaba sangre, hacía una y otra cosa, y no pasaba nada con la mujer. Y entonces él llama al diablo y le dice, bueno, el diablo le dice, he hecho todo lo que me has enseñado y esta mujer no se muere. Quiero que me digas por qué. Y el diablo le dijo, ya no la toques, déjala en paz. Y el brujo dice, no, mi prestigio de brujo, a mí me han pagado, la gente sabe que yo soy bueno, van a decir que yo no puedo, que soy incapaz, o peor, van a decir que tú no puedes. Y el diablo le dijo, te dije que no la toques, te prohíbo que lo hagas. Entonces este brujo lo mira al diablo y le dice, mira, diablo, le dice, ¿sabes qué? Ya está bien, te voy a hacer caso, pero tienes que decirme por qué no quieres que la toque. Y resulta que Satanás le dijo lo siguiente, porque su Dios, el Dios de esa mujer ha dicho que no la toques, por eso no la toques. Y entonces fue que ese brujo, que justamente es el mismo que les compartía que había estado llamando, padre, padre, pues justamente para eso lo había llamado, ¿no? Es ese mismo testimonio. Él, este brujo cuando escucha eso se da cuenta que había alguien que podía darle órdenes al diablo. Que ese Dios al que seguía esa mujer cristiana era un Dios más poderoso que el Satanás al que él servía. Por tanto, ahora él es creyente. Dijo, no me conviene estar con este perdedor, ¿verdad? Y así, mis hermanos, se dio cuenta que el diablo no es soberano, pero a Dios, ¿quién le va a decir no lo toques? ¿Quién le puede decir a Dios no hagas o deja de hacer? Zacarías 4:6, nuevamente vamos a leer este pasaje que dice,
Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos amados, nosotros podemos intentar con las armas, con el poder del convencimiento, con una gran elocuencia, hacer que la gente cambie de opinión, ¿no? Hacer que se acabe una guerra, pero no va a funcionar. Hay cosas que simplemente no funcionan. Párate delante de un muerto y a ver, convéncelo de resucitar. No funciona. No es con fuerza, no es con ejército, pero es con el Espíritu de Dios que hace posible lo imposible y al cual nadie le pedirá cuentas, porque es soberano, y es soberano porque es Dios. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a estudiar también dentro de otro de los aspectos de la deidad del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo debe ser reconocido Dios. La gente tiene que entender que Él es Dios y reconocerlo como Dios que es. El Espíritu Santo debe ser reconocido como Dios, como lo establece la Gran Comisión. Está escrito en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versos del 18 al 19, lo siguiente. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En esta expresión final, cuando menciona la fórmula bautismal, pone en el mismo nivel al nombre del Padre, al nombre del Hijo y al nombre del Espíritu Santo. Están los tres juntos. Cuando nosotros pensamos en los términos, ¿por qué van juntos? Es porque hay afinidades. Uno de los ejercicios que solían hacer para entrar a la universidad era trabajar términos excluidos. Entonces, por ejemplo, si yo digo pelota, muñeca, lápiz y oso de peluche. ¿Qué es lo que he dicho? He dicho una serie de elementos. ¿Cuál es el elemento que no va en ese grupo? Pelota, muñeca, lápiz y oso de peluche. El lápiz no va. ¿De qué estoy hablando aquí? Estoy hablando de juguetes, pero el lápiz no es un juguete, por lo tanto está fuera de sitio. Evidentemente, cuando se da la fórmula bautismal, está dándose una fórmula bautismal coherente. No hay un término excluido. No es para sacar lo que sobra, porque en este listado, ¿no?, de los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es un listado armonioso. Y estamos viendo el nombre de Dios en términos generales. Y el apóstol Pablo reconoce al nombre de Dios, el escritor Mateo reconoce el nombre de Dios en el mismo nivel, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No hay término excluido. Por lo tanto, esta fórmula bautismal está reconociendo al Espíritu Santo como Dios, al Padre como Dios y al Hijo como Dios. Las tres personas de la Trinidad en su deidad a toda plenitud. También la bendición apostólica reconoce la divinidad del Espíritu Santo y dice así la Escritura. En 2 Corintios 13:14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en esta bendición apostólica? Aquí vemos, hermanos, que estamos deseando que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con nosotros. Este deseo es el deseo de que Dios te bendiga, ¿no? Estamos viendo aquí a las tres personas de la Trinidad derramando bendición sobre la gente. ¿Cómo? El Señor Jesucristo a través de su gracia, el Padre a través de su amor y el Espíritu Santo a través de su amistad o comunión. Entonces, nuevamente, no hay términos excluidos. Estamos viendo a Dios bendecir a la gente a través de las tres personas que conforman la Divina Trinidad. Una vez más, no hay término excluido. El Espíritu Santo está en el mismo nivel que el Señor Jesucristo y que Dios el Padre. En consecuencia, entonces, el Espíritu Santo aquí está evidentemente siendo puesto en el mismo nivel que Dios y siendo reconocido, pues, como Dios el Padre y como Dios el Hijo, está siendo reconocido en su deidad. También este pasaje de Apocalipsis 3:22 dice, como lo establece la designación bíblica aquí, miren,
Este pasaje en Apocalipsis dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es interesante, hermanos, porque cuando usted ve al inicio, ¿quién es el que habla? ¿Quién es el que habla? Es el Señor Jesús el que habla, Apocalipsis 3. Es el Señor Jesús que dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿De quién? ¿Quién es el que está diciendo esto? Obviamente es Jesús, porque si seguimos retrocediendo un poquito más, el Señor dice, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego, para que seas rico, etcétera, etcétera. Aquí es Jesús el que está hablando, ¿no? De hecho, en el verso 14 dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Para nosotros es claro que el que dice estas cosas es Jesús. Es Jesús, ¿verdad? Pero al final ratifica la escritura en el versículo 22 diciendo, el que tiene oído, oiga lo que Jesús dice a las iglesias. No, dice que es el Espíritu. O sea que el hecho de que lo diga Jesús o el hecho de que lo diga significa también que lo está ratificando, que lo está diciendo el Espíritu Santo. Entonces estamos poniendo en el mismo nivel al Señor Jesucristo y también al Espíritu Santo. Gloria a Dios. También, hermanos, la administración de la iglesia lo establece así, que el Espíritu Santo sea reconocido como Dios. Observen este pasaje en 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace las cosas en todos, es el mismo. Nuevamente estamos aquí ante un paralelismo sinonímico. Observen, lo que he puesto allí subrayado dice, el Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo, Dios es el mismo. Estamos viendo entonces cómo en cada uno de estos tres miembros de este paralelismo hay una equivalencia. Recuerden que los paralelismos sinonímicos, según lo que han estudiado ya en su curso de hermenéutica y exégesis bíblica, ustedes han observado que este tipo de literatura utilizaba las repeticiones para hacer resaltar una verdad, ¿no? Antes no había resaltador, no había, inclusive en el hebreo no había ni letras mayúsculas siquiera para resaltar nada. Entonces la forma que tenía el hebreo o la persona hebrea, para resaltar una idea, llamar la atención o enfatizar, era repetir. Y entonces las repeticiones, para no decir lo mismo tres veces, se dice en diferentes formas, pero es la misma idea que se repite tres veces. Y esto hace que la idea sea enfática. Entonces, en este caso dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Como estamos viendo entonces en estas repeticiones, estamos viendo al Espíritu, al Señor y a Dios como sinónimos. Entonces, si el Espíritu y Dios son sinónimos, es porque el Espíritu es Dios. Si el Señor es sinónimo de Espíritu, es sinónimo entonces porque Dios es el Señor y el Espíritu es Dios. Entonces, hay un reconocimiento de la administración de la Iglesia con referencia a la deidad del Espíritu Santo y el Espíritu Santo debe ser reconocido como Dios. Amén. Puede confiarse en el Espíritu Santo como Dios también. El Espíritu Santo, amados hermanos, es Dios. Y así como uno puede poner su confianza en el Padre o como puedes confiar en el Señor Jesucristo, también puedes confiar en el Espíritu Santo. Hermanos, y podemos confiar plenamente en nuestro Señor, ¿verdad? De repente, tú confías en una persona
confías mucho. Yo he conocido personas que han sido timadas, ¿no? Por ejemplo, en los negocios, si dicen ayúdame a sacar un préstamo al banco y han confiado en esa persona y salen de garantes y después los dejan pagando las deudas al pobre garante. Y luego la persona dice, no debía haber confiado en esta persona. De hecho, dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero entonces, ¿en quién vamos a confiar? 100%. A quien puedes confiarle tu corazón, puedes confiarle tu vida, puedes confiarle todo tu ser, es a Dios. Él nunca nos va a defraudar. Entonces, como el Espíritu Santo es Dios, puede confiarse en Él como Dios. Y esto es justamente lo que vamos a ver a continuación. Pero cuando os trajeren para entregaros, dice Marcos 13:11, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que os fuere dado lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. ¡Wow! Eso es asombroso, que el Espíritu Santo va a dar palabra. En ese momento el Espíritu Santo va a socorrer. Dice, ustedes ni se preocupen, el Espíritu Santo va a estar ahí. Puedes confiar en Él, que Él te va a dar una palabra precisa. Hermanos, es sorprendente. Recuerdo una misionera que estaba trabajando con los somalíes, ¿no? Es una zona bien difícil. Los somalíes mayormente son musulmanes. Y unos somalíes que le tomaron cariño, dijeron, esta pobre mujer, desde el concepto del musulmán, si una persona es de cualquier otra religión que no sea islámica, va a ir al infierno. Eso les enseñan a ellos, ¿no? Entonces le decían, conviértete al Islam. Tienes que recitar la oración. Hay una oración que ellos recitan con la cual ya se convierten al Islam. Y estos señores eran personas de corazón noble, ¿no? Querían el bien para la misionera. Obviamente no se daban cuenta que en sus buenas intenciones pues nada bueno había, ¿no? Y entonces la misionera recibe, ante esa presión de que se convierta al Islam, ella recibe una palabra que le da el Señor. Y el Señor le da esa palabra para los musulmanes. Le dijo, ¿ustedes me están diciendo que si yo recito esa oración voy a ir al cielo? Sí, le dijeron, asegurando y garantizándole que ella podía llegar al cielo si es que hacía esa oración. Estos señores musulmanes habían sido ferozmente atacados por el grupo radical islámico Al-Shabaab. Al-Shabaab es un grupo feroz, hermanos, no solamente aniquila a cristianos, porque aún a sus propios hermanos musulmanes también aniquilan, masacran, matan. Realmente es muy salvaje su actuación. Entonces, cuando estos musulmanes fueron a esta área donde estaba la misionera, pues habían hecho muchos estragos y este señor, que era un hombre de corazón noble, ¿no? Que pensando que era para el bien de la misionera, le ofrecía que se convierta al Islam y le dijo que recitara esta oración. Y ella le dijo, te voy a hacer una pregunta, le dijo, ¿los de Al-Shabaab han recitado esa oración para hacerse musulmanes? Sí, dijo el hombre, y le dijo, ¿y tú crees que ellos se van a ir al cielo? Obviamente, este pobre hombre musulmán tuvo que reconocer que no iban camino al cielo porque eran unos asesinos. Y entonces ella le dejó demostrado, gracias al Espíritu Santo que le instruyó, de que hacer esa oración no salvaba a nadie, ¿no? Y eso le hizo ver al hombre su error. De una manera muy dulce, muy clara, sin pelear, ella pudo establecer las diferencias. Otra cosa también, hermanos, quiero compartirles. Tuvimos un problema, yo he servido como misionera en el mundo islámico y trabajábamos en una comunidad nómade, más de 42 grados centígrados bajo el sol, sin techo, ahí sobre la arena y las piedras. Yo trabajaba con unas mujeres y a mí me estaba llevando un señor que le voy a decir no voy a decir todo el nombre por cuestión de seguridad. Este señor, hermanos, me llevaba hasta esa comunidad, porque son pueblos donde ahí no entran ni buses ni nada, son asentamientos. Los nómades van de un lugar a otro, ponen sus carpas y se van a otro lugar del desierto. Entonces llegamos hasta la comunidad. Él manejaba el vehículo, yo no tenía vehículo, pero como él me había hecho el contrato para enseñar, me había pedido que enseñe a esas mujeres, entonces él me llamaba para enseñarles a hacer artes manuales. Y mientras yo trabajaba con esas mujeres, el señor
iba a un lado para conversar con un joven que estaba a cargo de ese grupo de mujeres a las que yo enseñaba. Y ellos ahí conversaban largamente. Ese joven era el único que hablaba el idioma francés. Las mujeres no hablaban ese idioma y yo decía, ay, qué pena, yo no puedo ni conversar bien con ellas. Tenía que usar un traductor para que me traslade, que me traduzca del inglés al idioma de ellas. Mientras que mi amigo podía conversar fácilmente con el otro joven. Bueno, un día le pregunté y le dije, ¿por qué razón, qué tanto hablan ustedes? ¿Por qué razón se pasan horas y horas y solo lo hacen hablando? Y me dijo, ¿qué crees que estamos hablando? El Evangelio. Es más, me dijo, ya se ha convertido y le he dado, a este muchacho, me dijo, le he dado una Biblia y él está compartiendo con otros. Oigan, qué tremendo. Yo estaba feliz. Yo, por un lado, si bien es cierto, no podía hablar el idioma de ellos y no podía compartir, pero por lo menos era parte, aunque sea tangencial de, ¿no? de ir, y éramos el elemento, pues, para de alguna forma entrar con el Evangelio a ese lugar. Y este hermano llegó en un día que habíamos subido a hacer las clases ahí con las mujeres, me dijo, este Rosario es el último día que subimos. Y le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué me dices que es el último día? No hemos terminado las clases. Yo me había encariñado tanto con esas mujeres. Le dije, ni siquiera me he despedido. No es justo, no es justo lo que haces. ¿Por qué? Y ahora recién me avisas. Y me dijo, han dado soplo a la policía. Tal vez ustedes sepan, hermanos, pero hay ciertos lugares en que no es fácil predicar el evangelio. Está penado por ley. Y entonces esos lugares musulmanes sobre todo significan, hermanos, que si nos encuentran, según su ley, predicando el Evangelio, la gente se convierte, podemos ir a prisión, o nos pueden deportar, o nos pueden matar. Eso para nosotros era sabido, pero ahora, aunque yo fui pues como también dispuestos a morir por la causa de Cristo, no es fácil cuando el momento llega. Cuando él me dijo que se había dado el soplo y que ya habíamos sido denunciados de que estábamos evangelizando, me dijo, me ha llamado el coronel de la policía. Tenemos una semana. En esa semana tengo que dar un descargo y tengo que decirle al comandante qué cosa estamos haciendo aquí. Y yo sabía, hermanos, que si iba él a dar su testimonio de lo que estaban haciendo, era fácil que den conmigo porque que teníamos que ir juntos. Todo el mundo sabía que nosotros subíamos juntos a dar las clases. Así que si caía él, caía yo. Y si me agarraban a mí, yo tenía en mi teléfono las llamadas, toda la red de misioneros estaba en mi teléfono. Solamente con tomar mi celular o hacer un seguimiento de mis datos en la empresa telefónica, toda la red de misioneros hubiera podido caer. Fue difícil, hermanos. Esa semana la pasamos orando, ayunando, pidiendo oración también a la iglesia local. Y, hermanos, yo llegué a preguntarle al Señor, ¿es el tiempo de dar la vida, Señor, por tu causa? Bueno, parece que no era el tiempo. Les comento que tras pasó la semana, había perdido 5 kilos de peso. Llegó al coronel de la policía y el coronel le dijo, ¿qué estás haciendo en mi país? Fue lo primero que le preguntó. Entonces él sacó, mi amigo, saca su folder, le muestra, ¿no? Repartición de alimentos, la institución también había llevado agua, estaba el proyecto mío de capacitación a las mujeres, había una escuelita para enseñar a leer a los niños de los nómades. Y entonces era obra social, ¿no? Bastante positiva y buena. Pero el coronel cerró el folder y que estaba con las fotos, cerró el folder y dijo, no, no quiero que me muestres esto, no quiero saber nada de esto, quiero que me digas si es cierto lo que me han dicho. Entonces, eso era lo que ya se temía él, ¿no? Y mi amigo le dice, ¿y qué es lo que le han dicho, coronel? Y el coronel le dijo, me han dicho que están haciendo los cristianos a mi gente a cambio de 1 kilo de arroz.
Mi amigo me contó que su corazón se agitó, sintió una taquicardia, estaba ya, era la pregunta que se temía, no sabía qué iba a decir, hermano. Pero en ese preciso momento que él estaba ya entrando en pánico, dice que una perfecta paz le inundó desde la coronilla de la cabeza, fue bajando hasta la planta de los pies. Su corazón se relajó tanto, ¿no? Su corazón volvió a la normalidad. Y él mira al coronel, se sonríe y le pregunta, mira, le dijo, te voy a hacer una pregunta. Esto inspirado por el Espíritu Santo. Le preguntó, ¿tú crees que el reino de los cielos se puede comprar por 1 kilo de arroz? Y el coronel le dijo, no. Entonces, mi amigo le dijo, y entonces, pues, ¿de qué te preocupas? El coronel se dio cuenta que realmente, pues, él estaba exagerando, ¿no? O las denuncias eran vanas. Agarró el folder, le entregó a mi amigo y le dijo, mira, ¿sabes qué? Anda, vayan, dijo, sigan haciendo lo que están haciendo. Si alguien los fastidia, yo les voy a dar resguardo policial. ¿Y saben qué? El Espíritu Santo nos había socorrido en el momento preciso y ahora no solamente que el diablo perdió su oportunidad de dañarnos, sino que ahora ya teníamos respaldo de la policía local, lo cual antes no habíamos tenido. Qué tremendo es el Espíritu Santo. Dio la palabra justa y precisa en esos tiempos en que nosotros estábamos ya pensando si era tiempo de morir. Así que es verdad, podemos confiar en el Espíritu Santo porque Él es Dios. Romanos 8:26 también dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Fíjense, o sea, aún para interceder por nosotros, podemos confiar en que Él va a estar orando por nosotros. Él va a clamar por nosotros. Qué bendición saber que hay alguien fiable. Hermanos, que aunque yo pueda decir, oren por mí, la gente se olvida, pero Él nunca se va a olvidar y puedo confiar en el Espíritu Santo que es fiel en su clamor en favor de mi vida, como tú puedes hacerlo por la tuya. Gloria a Dios. Qué bueno es tener de nuestro lado al Espíritu Santo de Dios. También, como el Espíritu Santo es Dios, puede pecarse contra su divina voluntad. Hechos 5:3 dice lo siguiente. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Aquí vemos que cuando miente al Espíritu Santo, miente contra Dios, miente contra Dios, peca contra el Espíritu Santo, contra su voluntad, porque no era voluntad del Espíritu Santo que sea mentiroso, como lo fue. Aquí podemos ver al apóstol Pedro como él hace esta exhortación y reconoce que fue pues el diablo, ¿no? El artífice de este pecado, porque la mentira es un pecado. Y vemos aquí, hermanos, que Ananías y Zafira pagaron con su vida el precio de tan grande pecado, pecaron contra Dios. Es decir, que pecar contra el Espíritu Santo es pecar contra Dios, contra su divina voluntad. ¡Wow! ¿Y es que el Espíritu Santo es Dios? Hermanos amados, qué bueno es haber llegado a este punto y aquí tener claro las cosas, que el Espíritu Santo es Dios, enviado por nuestro Señor Jesús. Recordemos esta promesa de la palabra de Dios en Juan 14:16-17 que dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no conoce, no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¡Aleluya! Dios mismo, la persona de Dios, el Espíritu Santo, vive contigo en tu casa. Tú no solamente vives con tu familia, con tus mascotitas, vives también con el Espíritu Santo. Así que seguramente que de ahora en más tú vas a tener la casa más bonita del mundo, sabiendo quién vive en ella. Vas a sentirte a gusto. Aunque tu casa sea pequeñita, o sea, de muy precaria, tú vas a darte cuenta del tesoro que tienes. Él vive contigo, mora contigo, y no solo contigo, sino en ti. Gloria a Dios dentro de tu corazón. Qué hermoso, hermanos, que Él nos ha hecho vasos de barro para contener la presencia misma del Dios que ha creado los cielos y la tierra.
Aleluya. Oramos. Querido Señor, qué maravilloso es ver tu divinidad, reconocerte Dios de los cielos. Oh Señor, amado Espíritu Santo, tú eres Dios y como Dios venimos a ti, Señor, sabiendo que podemos confiar en ti, que podemos contar contigo, sabiendo que tú tienes todo el poder, que eres eterno, sabiendo que todo lo sabes, Señor, venimos a ti con el corazón desnudo, Señor. Oh Dios amado, no hay lugar donde tú no estés. Tú eres, Señor, omnipresente y tienes todos los atributos divinos. Señor, no nos queda duda. Tú no eres una cosa o una energía como muchos erradamente dicen. Tú eres la persona amada que está en nuestros corazones para vivir con nosotros para siempre. Oramos, Espíritu Santo, para que aquellos que desconocen tu deidad puedan conocerla. Ayúdanos a ser agentes de la transmisión de ese conocimiento a los que no te conocen. Gracias, Señor nuestro Dios. Bendito sea tu santo y glorioso nombre. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Recibe la gloria y el honor, el poder y la exaltación por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en nuestra clase número 3.